Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en este video vamos a continuar con la serie de los videos anteriores en los que estábamos desarrollando las funcionalidades, ¿verdad? Las diferentes funcionalidades que tiene nuestra aplicación de escritorio. Habíamos visto cómo crear una ventana, es decir, una ventana de la aplicación, cómo editar sus propiedades básicas como lo son título, como son un icono, como es por ejemplo cambiar el tamaño, poner un background, como es deshabilitar la opción del maximize, deshabilitar la opción del sizing. También habíamos hablado de cómo incluir elementos dentro de esa ventana, por ejemplo un elemento label, por ejemplo un elemento button, cómo cambiar sus propiedades, cambiar su color, cambiar su estilo, cambiar su tamaño. Y también en el video anterior, puntualmente un poco orientado a objetos, puede llegar a ser algo complejo para los que de pronto no tienen muy claro este tipo de programación. Bueno, pues cómo hacer que este botón funcionara trasladando este objeto de menú hacia la ventana de cálculo y devolviendo utilizando como referencia el objeto de menú que le pasamos en el botón a la ventana de cálculo, volviendo a la ventana de menú. Esto lo utilizamos con la propiedad visible, deshabilitando visible es igual a false o visible es igual a true. Por ejemplo, en el caso de menú, cuando le damos clic al botón, el menú se pone en falso visible, es decir, va a desaparecer, y en la ventana cálculo el visible se pone en true, es decir, va a aparecer la ventana cálculo. Esta fue la referencia del objeto de menú que le pasamos a cálculo para que cálculo lo recibiera con este método, lo convirtiera dentro de su objeto y de esa forma este pudiera ser utilizado para devolverse y poner la ventana en true, es decir, en visible, una vez pues ejecutara el botón volver de esta ventana. Es un resumen bastante, digamos que resumido de lo que hemos visto. Importante que si no han visto todas estas partes, pues se devuelvan un poco esos videos y puedan sacarle provecho a las particularidades que son importantes tener en cuenta al momento de ejecutar un código y de crear una aplicación de tipo escritorio. Recuerden que estamos trabajando con el lenguaje C#, estamos trabajando con Visual Studio, no es Code, sino Visual Studio 2019 con el entorno de .NET Framework. Y bueno, eso es lo que llevamos hasta ahora. En este video quedamos de aprender a realizar lo que corresponde a el traspaso de datos desde una ventana a otra ventana. Y también el de cómo bueno, pues hacer que cuando la ventana se ejecute, por ejemplo aquí, yo cierro esta ventana y el programa se termina automáticamente porque es la ventana inicial, ¿verdad? Es el menú. Pero si yo cierro esta ventana desde aquí, es decir, desde otra ventana que no es la menú inicial, el programa sigue ejecutándose. Es bastante sencillo de entender esto debido a que en el program.cs, es decir, en el archivo que corre el programa en sí, estamos referenciando que únicamente esté habilitado cuando esté en menú. Es decir, cuando yo cierro la ventana en menú, él va a detectar en ese programa que menú ya no está abierto y se va a cerrar. Pero como menú sigue visible en false, es decir, menú está abierto pero está invisible, es decir, está oculto cuando nosotros tenemos esta ventana abierta y la cerramos, pues él sigue corriendo hasta que cerremos la ventana de menú. es, es, un, es, eh, es cuestión de saber qué parte tocar en el código para de esa forma hacerlo funcionar. Entonces, por ejemplo, el código que podríamos crear va a ser el siguiente. Lo que vamos a utilizar es que cada ventana de Windows Forms tiene una propiedad. Recuerden, en la ventana de propiedades hay unos eventos, ¿verdad? Entonces, en los eventos de esta ventana de cálculo, que recuerden que lo hemos visto en el video anterior, es desde este rayito, en los eventos hay algo que se llama form closing. Miren, es este. ¿Qué pasa cuando se ejecuta este evento? Pues es cuando se cierra la ventana desde este botón. Cuando se cierra la ventana de este botón, automáticamente se ejecuta este evento, este método. ¿Y qué queremos que pase cuando se cierre este botón? O sea, que se ejecute este evento. Pues que nos cierre el programa en total. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a darle doble clic a ese evento. Y una vez dentro del evento le vamos a decir que cuando cerremos esa ventana de cálculo, cuando cerremos, le damos clic en esta X, pues él me ejecute dentro de eso lo hace muy rápido. Entonces, ¿qué lo que haga? Es que la application, bueno, perdón, application.exit. ¿Qué quiere decir eso?
que la aplicación se cierre cuando yo le dé encerrar. No solo el formulario, no solo esta ventana de cálculo se cierre, sino que todo el programa se cierre. Ahora, si ejecutamos, por ejemplo, en iniciar y cerramos de aquí, bueno, se cierra como normalmente lo hace. Pero si lo hacemos desde la ventana de cálculo, se va a cerrar también, porque se ejecuta esta línea de código. Esto les puede servir de pronto en alguna puntualidad, algún código exacto donde estén buscando cómo salirse de una ventana cuando sigue ejecutándose. Bien, volviendo al punto inicial, habíamos dicho que vamos a hacer el proceso de traspaso de datos. Pero para poder traspasar datos, nosotros necesitamos tener aquí un campo en el que podamos ingresar datos, ¿verdad? Porque ¿qué vamos a pasarle a esta ventana si no tenemos? Es decir, no tenemos que pasarle, ¿verdad? Bien, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a crear aquí en el cuadro de herramientas, venimos a buscar una opción que se llama, déjenme ver si la veo desde aquí, checkbox no es, ok, tab, tool, textbox, ok, creo que es esta, creo que es textbox, vamos a ver, sí, es textbox. ¿Qué es un textbox? Un textbox es un campo, voy a guardar y voy a mostrarles, es un campo que nos permite ingresar cualquier cosa dentro de él. Y lo que yo quiero hacer es que cuando ustedes ingresen un texto aquí, él me lo envía automáticamente a esta ventana. Aquí me aparezca el texto aquí, ¿verdad? Entonces aquí me lo sigue mostrando, miren, incluso si vuelvo me lo siguen mostrando. Ya les voy a mostrar cómo hacer para quitar eso, pero eso es un textbox, un cuadro de texto donde se puede escribir texto o números, por ejemplo, no solo texto, también se pueden escribir números y enviarse. Obviamente hay que cambiar cierto tipo de datos cuando se vaya a recibir ese texto en una variable para saber si es una variable que va a trabajar con números, si es una variable que va a trabajar con texto de tipo string. Y pues eso es lo que vamos a hacer, enviar el texto que escribamos aquí e imprimirlo aquí en un label, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Sencillo, ya tenemos el textbox, ¿verdad? Vamos a ver si ustedes quieren cambiarle propiedades, si ustedes quieren, por ejemplo, cambiarle algún valor. De hecho, hay una propiedad bastante interesante que es cuando ustedes, aquí le puse un texto, de verdad, esperen un momento. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, que este campo sea contraseña, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, vamos a poner un label. Los labels son bastante necesarios en algunos casos para referenciar, más bien para referenciar, quiero decir, para, sí, como para darle una orientación al usuario final de qué se debe incluir en ese textbox. Por ejemplo, si aquí yo en este label le pusiera que en el textbox quiero que sea una contraseña, es decir, si este va a ser una contraseña, en la propiedad texto ponemos contraseña, ¿verdad? Vamos a ubicarla más o menos centrada, digamos que es una contraseña. Vamos a ejecutar, miren. Entonces ahí me dice contraseña, pero yo no quiero que esta contraseña se vea en el textbox porque pues me la van a ver los que están ahí viendo el programa. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es al textbox buscar una propiedad que se llama password char, ¿verdad? Y ponerle el carácter que se debe mostrar cuando vamos a imprimir contraseña. Por ejemplo, yo quiero que cuando alguien escriba una contraseña ponga la letra X, ¿verdad? Si guardo y le doy iniciar, yo puedo escribir el texto que quiera, pero él me va a mostrar X, solo X. ¿Ven? Es bastante interesante, me gusta bastante utilizarlo cuando vamos a trabajar en una aplicación de escritorio que necesita ingresar información privada, ¿verdad? Que no queremos que se vea. Normalmente el que siempre se suele utilizar es el asterisco, ¿cierto? Pero bueno, es solo como ejemplos, ¿no? Miren, iniciar, bueno, eso es... ustedes pueden poner lo que quieran, puede poner el número 9, por ejemplo, no sé, lo que ustedes quieran, para que cuando alguien escriba caracteres muestre solo eso. Es bastante curioso, pero bueno, es bien, pues es chévere. Entonces, ¿qué les decía? Que este label va como a darle una guía a la persona de qué es lo que se va a incluir en el textbox, ¿verdad? Entonces yo quiero que para este ejemplo incluyamos un número. Entonces pongamos ingrese su nombre. Vamos a poner el nombre, ¿ok? Ingrese su nombre. Muy bien. Vamos a centrarlo. Y en el textbox vamos a poner que de pronto el font sea, vamos a cambiarle un poquito las propiedades. Vamos a hacer que sea en este estilo. Sí, que sea en este estilo y que sea, como estamos manejando Calibri, pues que sea Calibri. Cursiva Calibri tamaño 9. Vamos a ver qué tal se ve en un tamaño 9. Si guardamos y ejecutamos. Vamos a ver. Se ve así.
Miren, todavía sigo escribiendo, pero me sigue apareciendo 9. Es porque no le he quitado la propiedad de password char. Entonces vamos a quitarla. Entonces la pueden dejar vacía. Ya con eso él detecta que no hay ningún tipo de password en este textbox. Entonces va a recibir cualquier. Mi nombre, en este caso Joan. Ok, si quiero que ese texto aparezca centrado cuando alguien lo escriba, pues entonces venimos, seleccionamos el text box y buscamos algo que se llama text aligned. Ponemos aquí center, guardamos y cuando alguien escriba en ese text box, el texto va a aparecer centrado. ¿Ven? Por ejemplo, aquí va a ser John. Ok, no me convence esa letra cursiva. Quiero que sea entonces, no sé, por ejemplo, negrilla. Ok, vamos entonces a ponerla en negrita. Cursiva negrita y vamos a ponerle un 10. Solo negrita. Vamos a dejarla así. Vamos a ver si ahora sí se ve algo mejor. Joan. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que cuando yo le dé al botón de iniciar, no solo me lleve a la otra ventana, sino que me imprima este Joan que yo puse aquí en un label aquí. ¿Por qué en un label? Bueno, puede ser en bastantes otros objetos, elementos. Es decir, yo puedo hacer que en la ventana de cálculo no me imprima esa información en un label, sino que lo imprima en otro textbox, por ejemplo, que me lo imprima en un botón, por ejemplo. Pero no, yo quiero que ese texto me lo imprima en un label. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer eso. Podemos hacer esto o simplemente, para utilizar las mismas propiedades de este, copiar y pegar, ¿verdad? Aunque las propiedades no estaban editadas, pero vamos a editar estas propiedades. Vamos a poner un tamaño 16, vamos a poner calibre, vamos a aceptar, vamos a centrar, así se vería, ¿verdad? Así se vería el nombre cuando se ponga. Vamos a poner un texto en color verde, no sé por qué, pero no, verde no se ve bien. Vamos a poner dejámoslo en un verde pero oscuro, así, algo así, bien. Entonces, vamos a quitar este texto. Recuerden que todas las propiedades de cada elemento van a ser accesibles, es decir, que se pueden acceder directamente desde el código llamando esa propiedad y les voy a explicar entonces cómo funciona. Recuerden que es importante para que un elemento se pueda utilizar desde el código darle un nombre. El nombre de este label yo le voy a poner mostrar dato. Ese va a ser el nombre de este label, ¿ok? Y el nombre de este textbox va a ser ingresar dato. Ok, ustedes lo pueden poner de cualquier forma, pero pues yo lo voy a referenciar de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a atrapar en una variable el valor. Vamos a atrapar en una variable el valor que haya escrito la persona aquí. Entonces, cuando la persona le den el botón, va a hacer todo esto, pero aparte también va a hacer que una variable local, por ejemplo, string, esto es una variable de tipo texto, nombre textbox, va a ser igual a lo que me traigan. Recuerden que a este textbox, ¿cómo le pusimos el nombre? Le pusimos de nombre ingresar dato. Entonces, que de el botón ingresar dato punto text me lo traiga. Es decir, dentro de la variable nombre textbox, él me va a atrapar lo que se ingrese en ese textbox. Entonces ya esta variable tiene lo que ingresó la persona o el usuario. Pero ¿qué quiero que haga? Que ese ingresar dato.text también me lo envíe a un método a la ventana de cálculo. ¿Por qué? Pues porque quiero atraparlo. O sea, no me sirve atraparlo aquí si no lo puedo traer hasta acá. Entonces, ¿cómo hacemos para traerlo hasta acá? Pues vamos a crear un método. Ese método se va a llamar, va a ser un método público también, y se va a llamar atrapar dato. ¿Ok? Y perdón, un momento, ok. Como parámetro le vamos a pasar pues el valor, ¿no? De tipo string dato, ¿verdad? Ese es el tipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atrapar esa variable también en una... de una vez la vamos a declarar, ¿ok? ¿Cómo así declarar? Pues vamos a hacer que este label, que no se ve bien porque le borré el texto,
pero aquí en explorador de soluciones, la ventana cálculo, en cálculo designer debería aparecer, miren aquí está, este label, bueno lo abrí sin querer, pero este label mostrar dato, me reciba esa información. ¿Cómo me la va a recibir? Con este método. Cuando el método lo atrape, me va a atrapar el dato que le acabo de enviar y me lo va a imprimir ahí. Entonces vamos a hacer que mostrar dato punto text, es decir, le vamos a cambiar el valor que tiene text ahora mismo, va a ser igual a lo que traiga el dato. Y dirán, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Ustedes, bueno, se está ejecutando esto y no entiendo cómo funciona el código. Ya les voy a explicar. Entonces aquí ya atrapamos en una variable, pero aún no lo hemos pasado al método. Pues sencillo, lo pasamos al método. ¿Cómo lo pasamos? Ventana cálculo punto atrapar dato, y como dato que le vamos a pasar va a ser el nombre textbox. Ok, ¿qué pasa si ejecutamos hasta ahora? Les voy a mostrar. Ingrese su nombre, Joan. Miren, lo atrapó. Es decir, internamente, de hecho si lo ejecutamos siguiendo paso a paso. Bueno, pues les mostraría cómo son los procesos que está haciendo para imprimirlo. Aquí yo puedo poner nada y me va a imprimir nada. Si de verdad yo dejo nada, no me va a imprimir nada. Y así de esa manera finalmente estamos trasladando datos desde esta ventana hasta la ventana siguiente. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Gracias por ver y bueno, en el siguiente video vamos a tratar otras cositas. Por favor, sigan apoyando, dejen cualquier comentario. Bueno, chao, chao.